chicos, ¿cómo están? Salut les enfants, comment allez-vous? Espero que hayan pasado unas bonitas vacaciones. J'espère que tout le monde a passé des bonnes vacances. Y bueno, ya empezaron las clases. Et bon, normalement, vous êtes tout le monde à l'école. Acuérdense de seguir las consignas de seguridad en la escuela. Rappelez-vous de suivre les consignes de sécurité à l'école. Lavarse mucho las manos. Se laver les mains. Y también, muchachos, les quiero invitar Et aussi, je voudrais vous inviter que puedan venir a la iglesia. à que vous venez à l'église. Los extrañamos mucho. Vous nous manquez. Queremos verlos. Nous voulons vous revoir. Ver cuánto han crecido. Et voir aussi combien vous avez grandi. Así que todos los que puedan venir, vengan ya porque ya hemos empezado. Donc, vous pouvez venir parce que nous avons déjà commencé. Y bueno, aquellos que no pueden venir, pues ahí están los videos para que puedan también escuchar las lecciones. À ceux qui ne peuvent pas venir, vous avez les vidéos sur YouTube et comme ça, vous pourrez le voir. Hoy día vamos a hablar de algo muy particular. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet assez particulier Que todos lo pasamos. que tout le monde passe normalement. Todos somos tentados. On est tentés tous. Entonces vamos a hablar acerca de la tentación. Alors nous allons parler sur la tentation. ¿Cuántos son tentados? A ver. Combien d'entre vous êtes tentés? A veces somos tentados en cositas tan pequeñitas, ¿verdad? Des fois on est tentés sur des petites choses. Y a veces somos tentados a hacer cosas muy grandes. Et après on est tenté à faire d'autres choses assez très grandes. Entonces vamos a ver que también en esta oportunidad o en este tema. Donc nous allons voir sur ce chapitre-là Que Jesús también fue tentado. que Jésus aussi il a été tenté. Entonces vamos a orar para empezar a leer nuestra Biblia. Todos con sus Biblias. Alors vous prenez tout le monde votre Bible, mais avant cela on va prier. Y vamos a orar, ¿de acuerdo? A ver, cierren sus ojitos ahí todos. Allez, fermez vos yeux. Señor, gracias te damos por este día, gracias porque tú eres bueno, Señor, gracias porque tú nos das, Señor, la vida, la salud, y en esta mañana queremos que tú abras nuestra mente, que nos des inteligencia, Señor, para poder escuchar y aprender de tu palabra. Señor, que esa palabra quede grabada en mi corazón y que yo también pueda aprender a vencer la tentación, Señor, porque sé que he sido tentado y voy a ser tentada en muchas cosas, pero dame la victoria a toda tentación que venga. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Bueno, chicos, entonces les voy a invitar que abran sus Biblias en Mateo capítulo 4. Donc je vous invite à chercher Matthieu 4 y vamos a leerlos todos. et on va le lire. A ver, les dejo ahí, busquen ahí rapidito. Alors cherchez Matthieu 4. Entonces, yo voy a leerlo en español y ustedes en casa, pues los que tienen su Biblia en francés, lo leerán en francés. Donc je vais le lire en espagnol et vous ceux qui ont la Bible en français, vous suivez. Del versículo 1 al 11. Du 1 au 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amen. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia!, ¿verdad? C'est assez hallucinant, hein? Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar en el tema. Donc on va faire une petite parenthèse avant de commencer. En el tiempo de confinamiento, Pendant le temps du confinement, hemos tratado acerca de los profetas. nous avons vu les prophètes, Hemos hablado de Nabucodonosor, du roi Nabucodonosor, de Jonás, Jonas, todo aquello
pertenece a la Biblia, a lo que le decimos el Antiguo Testamento. Tout cela appartient à l'Ancien Testament. Acuérdense que la Biblia está dividida en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Donc vous savez que la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a hablar acerca del Nuevo Testamento. Maintenant, on va parler sur le Nouveau Testament. Y el Nuevo Testamento empieza con un personaje principal. Donc le Nouveau Testament commence avec un personnage principal. ¿Quién es? A ver, Qui est ¿sabe? Ta 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 Jesús. Jésus. Jesús es el personaje céntrico del Nuevo Testamento. Donc Jésus est le personnage principal du Nouveau Testament. Acuérdense, empieza con su nacimiento, Donc ça commence avec sa naissance. después habla un poquito acerca de su niñez, Après, elle parle sur son enfance. y después hay un tiempo en que ya no se habla de Jesús Et pendant toute petite période, on ne parle pas de Jésus. hasta más o menos sus 30 años, Jusqu'à à peu près ses 30 ans. cuando él empieza a darse a conocer al hombre. Quand il commence à se montrer à l'homme. Entonces Jesús, Jésus, en esta historia dans notre histoire, y todo el Nuevo et Testamento, pendant tout le Nouveau Testament, él tenía un plan específico. il avait un plan à suivre. Su plan de Jesús Son plan, era que él tenía que unir a Dios y al hombre, c'était de faire un lien entre Dieu et l'homme. porque Dios y el hombre estaban separados Parce que Dieu et l'homme, ils étaient séparés a causa del pecado. à cause du péché. Entonces Jesús cuando vino, Donc Jésus, quand il est venu, él sabía que tenía que ir a la cruz donc il savait qu'il devait aller sur la croix y morir et mourir, para poder unir a Dios y al hombre. pour faire un lien entre Dieu et l'homme. Pero ahora es el tiempo de preparación de Jesús. Mais maintenant, c'est le temps de se préparer. El domingo pasado Donc, le dimanche passé, hemos visto acerca de Juan el Bautista, nous avons vu perdón, sur Jean le Baptiste. y cómo Juan el Bautista bautiza a Jesús. Comme Jean le Baptiste baptise Jésus. Ahora Jesús ya está bautizado Donc Jésus est déjà baptisé. y él se va a hacer un ayuno. Donc il part faire un jeûne. Un ayuno es no comer Donc un jeûne, c'est de s'abstenir de manger. y lo hizo durante 40 días y 40 Donc noches. il a fait pendant 40 jours et 40 nuits. Imagínate tú Donc imaginez-vous que no comas un día. que vous mangez un jour. ¡Wow! Tu estómago estaría... ¡Ay! Las tripas, ¿no? Ton estomac, il ferait un peu de Habría ahí gargouilles. que ¿no? estaríamos con mucha hambre. Pero Jesús lo hizo durante 40 días. Donc Jésus l'a fait pendant 40 jours. ¿Por qué? Porque él quería acercarse más a su Padre. Parce qu'il voulait se approcher de son Père. Él se estaba preparando para lo que iba a venir. Il se préparait pour ce qui allait venir. Entonces, muchachos, imagínense ustedes. Donc imaginez-vous, Jesús 40 días ayunando. Jésus 40 jours en train de jeûner. Y ahí dice, la Biblia dice que se vino a él el diablo. Donc la Bible dit que le diable est venu à lui. Entonces, imagina, Jesús ya empezó a tener un poquito de hambre. Donc Jésus avait eu faim. Y el diablo empieza ya a verlo a Jesús. Donc le diable commence à le regarder de loin. El diablo no quería que Jesús termine su ayuno. Le diable ne voulait pas que Jésus finisse son jeûne. Que él se prepare. Que se prépare en fait. Entonces el diablo se acerca sutilmente. Donc le diable s'approche doucement. Y le dice, mira Jesús. Regarde Jésus. Estás con hambre. Tu as faim. Mira esa piedrita ahí. Regarde cette pierre. Mira. Regarde. ¿Por qué no le dices a la piedra que se transforme en pan? Pourquoi tu dis pas à la pierre que devienne du pain? Y te lo comes. Et là tu manges. Imagínate nosotros en esa situación. Imaginez-vous, nous, dans cette situation, ¡Wow! Con tanta hambre. avec la faim que nous aurions, Y Jesús era el Hijo de Dios. et Jésus c'était le Fils de Dieu, Él lo podía hacer, ¿eh? et il pouvait le faire. Nosotros lo hubiésemos hecho, ¿no? Ya, piedrita, transfórmate en pancito. Donc nous, on l'aurait fait, hein. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Mais Jésus, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Él le respondió, dice que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Donc il a répondu, il a dit, il est écrit que non seulement de pain l'homme va vivre. Y el diablo dijo, ahora no le he podido hacer caer con esto. Donc le diable, il n'était pas content avec cela. Il Entonces, cherchait autre chose.
Jesús seguía ahí en su ayuno, Donc Jésus continuait, pero el diablo nunca va a estar tranquilo. mais le diable ne va pas rester tranquille sans rien Él faire. Hein. siempre va a buscar cositas que Donc il fastidiarnos. va tout le temps chercher des petites choses pour t'embêter. Y ahora le dice a Jesús, Et maintenant, on lui dit à Jésus, bueno, Jesús. bon, bah tu sais, Jésus, Ah, tú te estás preparando. Tu te preparas, Bueno, entonces, ¿qué tal? O sea, que le dice que se suba ahí al pináculo, ¿no? Del templo. El pináculo es la parte alta del templo. donc le diable le dit, l'amène sur la partie haute du temple. Imagínense así. Imaginez-vous un peu comme ça. Y le dice, mira Jesús, Regarde Jésus. ¿qué tal si te das un saltito? Pourquoi tu ne sautes pas? Allez, tírate. Vas-y, tu peux te jeter. Va, Dios, tu padre te va a mandar ángeles y no te va a dejar caer. Tu es le fils de Dieu, donc ton père ne va pas te laisser tomber, il va envoyer des anges. Allez, jette-toi. Allez, vas-y. ¿Y Jesús qué le respondió, muchachos? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Le dijo, bueno, pues ya, a ver, ahí, ¡zum! Me tiro. Donc il a dit, bon, vas-y, je vais essayer. 1, 2. No, dice, Bueno. le dijo, no, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Il est écrit sur la Bible, ne tenteras point ton Dieu. Es que si Jesús se hubiese tirado, ¿Dios no hubiese mandado un ángel? Est-ce que peut-être si Jésus aurait jeté, est-ce que Dieu n'aurait pas envoyé des anges? Bien, claro que sí. Bien sûr que oui. Pero Jesús les dijo, no, yo no quiero tentar a Dios. Mais Jésus, il a dit, je ne veux pas tenter mon Père. Ah, imagínate cuando el diablo viene y te susurra en tus orejitas. Imagine-toi comme le diable vient et te parle à ton oreille. Mira ese programa. Regarde ce programme. Mira ese niñito cómo está hablando. Regarde ce petit enfant comme il parle. Ay, tú puedes hacer igual, ¿ah? Toi aussi, tu peux faire pareil. ¿Qué te impide? Et rien t'empêche. Finalmente, eres joven, eres un niño, puedes hacerlo. À la fin, tu es un jeune enfant. Todos lo hacen. Tout le monde le fait. Toi aussi, tu peux le faire. Y tú escuchas esa voz. Et toi, tu écoutes cette voix. Y tú dices, ¿verdad, no? Bon, il a raison. Hein? Voy a hacerlo. Je vais le faire. O decimos, diablo, Ou tu dis, diable, no tengo que tentar a mi Dios. je ne dois pas tenter mon Dieu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás otra vez dice, oh no, Jesús. Donc ils disent, bah, cette fois-ci, non plus, ça marche pas. Y ahora dice la Biblia que lo lleva a una parte muy alta, ¿no? Una montaña muy alta. Donc cette fois-ci, le diable l'amène sur une montagne très haute. Y entonces lo lleva a la parte alta de una montaña. Donc il est à la partie haute d'une montagne, Imagínense como en este dibujo. à peu près comme ça. Y le enseña todos los reinos del mundo. Donc il nous montre tous les royaumes de la terre, Todas las riquezas del mundo. toutes les richesses du monde, Mucha platita. beaucoup d'argent, De oro. de l'or. Wow, imagínense. Y le dice, Jesús. Imaginez-vous, donc Satan lui parle de Jésus. Mira, Regarde, yo te voy a dar todo esto. je vais tout te donner, Todo te doy. des vrais or. Pero si tú postrado me adoras. Si toi tu m'adores. Wow. Imagínense que te enseñen oro a ti Imagine-toi qu'on te montre de l'or. y te dice, mira, haz esto y yo te voy a dar mucha platita. Fais cela et je vais te donner beaucoup d'argent. Anda, corre, pégale a ese niño y yo te voy a dar un gran chocolate. Donc vas-y, va frapper cet enfant et je vais te donner un petit chocolat. Mira, búrlate de ese niño que está mal vestido Donc moque-toi de ton copain parce qu'il n'est pas bien habillé. y yo te voy a dar algo que te va a gustar. Je vais te donner quelque chose que tu vas aimer. ¿Cuántos han sido tentados así? Et combien d'entre vous vous êtes tentés comme Bueno, ça? cositas sencillas, ¿no? Des choses à peu près Pero son simples. tentaciones. Mais ce sont des tentations. Y es que escuchamos la voz de Dios o escuchamos la voz del enemigo. Et à quelle voix on écoute, Dieu ou Satan? Entonces, ¿cómo responde Jesús? Comment Jésus répond? Wow, le mostró todo, ¿eh? Donc il a tout montré. Entonces Jesús le dice, Et Jésus dit, escrito está il est écrit que solamente a Dios
adoraré y serviré. Que seulement à Dieu je vais louer, adorer et servir. Así de sencillo. Comme ça, simplement comme ça. No se puso a pelear a Jesús con el diablo. Il n'a pas bataillé avec le diable. Él utilizó la palabra y le dio al diablo. À chaque tentation, il a utilisé la parole de Dieu. Y el diablo, a ver que ya no podía más. Mais à la fin, le diable voyait qu'il ne pouvait pas avec Dieu, avec Jésus. ¿Qué hago con este Donc, Jesús? qu'est-ce que je fais avec ce Jésus? Le he dicho que coma. Je lui ai dit qu'il mange. Le he dicho que le voy a dar todo el dinero que pueda, las riquezas. Je lui ai dit que je vais lui donner tout l'argent du monde. Ah, pero no hace caso Jesús. Mais il veut pas, il veut rien de ça. Bueno, Bon, me tendré que ir pues. je vais partir. Y se fue. Il est parti. ¿Y qué dice la Biblia? Que vinieron ángeles y adoraron a Jesús. Donc la Bible nous dit que des anges, après cela, des anges sont venus le servir. Muchas veces, chicos, nosotros pasamos por muchas tentaciones. Pas mal de fois, nous sommes tentés. Tengamos 5, 6, 8, 10, 12, 15 años. Que nous ayons 2, 5, 10, 15. Todos somos tentados. Tout le monde en est tenté. Y todos los días. Et tous les jours. Así como Jesús. Comme Jésus. Jesús, acuérdense que era el Hijo de Dios. Rappelez-vous, Jésus était le Fils de Dieu. Pero él era hombre. Mais il était aussi homme. Él también tenía hambre. Et aussi, il avait faim. Él también se vestía como Il nosotros. s'habillait comme nous aussi. Él también, de pronto, tenía también un poco de temor. Et peut-être qu'il avait aussi un peu peur. Porque era de carne y hueso como nosotros. Il était comme nous. Pero él siempre a la tentación que el diablo le hizo, Mais à chaque tentation que le diable l'a fait, él le respondía. il lui disait, ¿Y qué le decía? ¿Abracadabra? qu'est-ce qu'il lui disait ¡Ay, diablo, abracadabra, te desapareces! Donc il disait des mots comme ça et il disait, tu disparais. No, Non. él utilizaba la palabra, Il utilisait la parole, la Biblia. la Bible. Il est écrit. Escrito está. Il est écrit. Satanás, escrito está. Il est écrit sur la Bible. Entonces, cuando tú seas tentado, muchacho, Quand tu seras tenté, parce que tu vas être tenté, de pronto estás aprendiendo la Biblia. peut-être tu commences à apprendre un peu de la Bible. Y ahí habrá un versículo que te hayas memorizado. Il se peut qu'il y ait un verset que tu te souviennes. Utiliza lo que escuchaste en la escuela dominical Écoute ce que tu as appris à l'école du dimanche y utiliza la palabra. et utilise la parole. Y créeme Et crois-moi que Satanás va a salir. que Satan va partir. Y la tentación que tú estás pasando, La tentation que tu traverses, tú saldrás victorioso. tu vas avoir la victoire. Tú vas a vencer. Tu vas être vainqueur. Y no vas a dejar que luego caigas en la tentación. Et tu vas pas laisser quelqu'un d'autre tomber sur la tentation. Y luego estés con la tristeza de haber fallado a Dios. Et après, tu seras triste parce que tu as manqué Dieu. Concluir, muchachos, Bon, on va terminer avec cela. te animo Je t'encourage que aquello que puedas estar pasando, pour ce que tu traverses. pide el socorro de Dios. Demande le secours de Dieu. Si de pronto en la escuela Il se peut qu'à l'école, estás pasando una situación difícil il se peut que tu sois dans une situation assez difficile y seas tentado a hacer cosas et soit tu es tenté à faire des choses que tú sabes que no tienes que hacer, que tu sais que ne sont pas bien, que tu ne dois pas le faire, que sí puedes hacerlo, que tu peux le faire. pero que tú sabes como hijo de Dios Mais tu sais en tant que fils de Dieu que no tendrías que hacer, que tu ne devrais pas le faire. pero que tus piecitos ahí quieren ir, ¿no? Et tes pieds veulent y aller. Parce que la tentación es muy fuerte Parce que la tentation elle est assez forte. y va a utilizar muchas veces a aquellas personas que están muy apegadas a nosotros, Et il va utiliser des gens qui sont très proches de nous. a tu mejor amiga, Ton meilleur ami, a tu mejor amigo, ton meilleur ami, a hacer cosas que no tienes que hacer. à faire des choses que tu ne dois pas faire. Te animo, chico. Donc je t'encourage, Utiliza la palabra. utilise la parole. Dice la Biblia que la espada es la palabra. Il écrit que la Bible est l'épée. Entonces utiliza tu espada Utilise ton épée y sal victorioso ante tu et tentación. tu seras vainqueur dans ta Y tú me vas a tentation. contar luego Après, tu pourras me raconter cómo pudiste vencer esa comment tentación. tu as fait pour vaincre. Igual en casa, De la même façon à la maison,
Con tus padres, avec tes parents. a veces eres tentado a contestar a tu papá y a tu Des mamá, fois, ¿verdad? tu as envie de répondre à tes parents Y no obedecer. et pas obéir. Entonces también pídele al Señor Donc demande aussi au Seigneur que te dé fuerzas qu'il te donne la force y puedas vencer también esa et tentación. que tu puisses sortir victorieux. Entonces, chicos, les dejo con esta reflexión. Donc je vous laisse avec cette parole. Utilicemos la palabra Donc nous devons utiliser la parole para vencer al enemigo. pour vaincre l'ennemi. Que Dios me los bendiga mucho Que Dieu vous bénisse y espero verlos el próximo domingo. et j'espère vous revoir le prochain dimanche. Que el Señor me los bendiga mucho, muchachos. Soyez bénis. Bye!